Renuncia de derechos de autor. La historia no me pertenece. Créditos a sus respectivos autores. Solo el video. El olor fue lo primero que percibí. Nunca había estado hospitalizado, pero las visitas a familiares mayores me habían dejado grabado en la memoria el inconfundible olor a antiséptico. Luego, la sensación igualmente inconfundible de una vía intravenosa, reconocible de las veces que había donado sangre o plasma. El murmullo de voces lejanas se mezclaba con el zumbido y los pitidos de las máquinas cercanas. Tenía la boca seca, pero me negué a abrir los ojos todavía, intentando recordar cómo demonios había llegado allí. ¿Tuve un accidente de coche? No lo creía, no recordaba nada parecido. También estaba bastante seguro de que ser atropellado por un coche probablemente dolería muchísimo, y que por mucho que hubiera dormido, seguiría doliendo. Tampoco me sentía mal, y no volvía a quedarme dormido, así que no entendía cómo había acabado hospitalizado. Escuché un pequeño ruido de pin. Como una alerta en un teléfono inteligente, del tipo que siempre apago tan pronto como obtengo un nuevo dispositivo. ¿Qué es lo último que recuerdo? Me sentí aturdido y entonces caí en la cuenta de que, a pesar de todos los recuerdos asociados que me permitían identificar un hospital y una vía intravenosa, en realidad no recordaba nada de mi historial reciente. Mierda, ¿cómo diablos he acabado aquí? Decidí que probablemente debería avisar a una enfermera o a alguien de que me había despertado. Vivía sola, al otro lado del país de mis padres, así que, a menos que mi compañera del trabajo supiera de alguna manera que me había llevado a esa cama, no esperaba que hubiera nadie en la habitación. Abrí los ojos e inmediatamente tuve muchísimas preguntas. LV. Arco índigo en resumen, se reducían a ¿qué carajo? ¿Quién carajo? ¿Cómo carajo? Y luego, una vez más, solo por si acaso, ¿qué demonios? Decidí ignorar las palabras que parecían flotar sobre la cabeza de la mujer y, en cambio, la observé con atención. Tendría unos 20 años y parecía bastante alta. Tenía el pelo rubio con mechas azul oscuro, corto hasta los hombros, bajo una bonita boina también azul oscuro, casi morada. Llevaba un chaleco de cuero con tachuelas sobre una camisa del mismo color que la boina. La camisa estaba metida por dentro de unos pantalones de cuero, que a su vez estaban metidos dentro de unas botas militares. También llevaba unos auriculares alrededor del cuello y, de forma incongruente, una pistola enfundada a la vista en la cadera, lo cual me pareció extraño, dado que estábamos en un hospital. Ni siquiera en Texas se podía hacer eso. Y estaba completamente seguro de que nunca la había visto antes. Justo entonces, oí el pin. De nuevo y giré la cabeza hacia atrás para observar los recuadros azules brillantes llenos de texto blanco frente a mí. Parecían bidimensionales, semitransparentes y algo etéreos, como si no estuvieran realmente presentes. Frunciendo el ceño, leí el último. Se ha creado una habilidad mediante una acción especial. La observación continua ha creado la habilidad observar para recopilar información. Al comprender eso mentalmente, el cuadro desapareció, reemplazado un instante después por una descripción de la habilidad. Observar, pasiva barra activa, LV1 exp. 0,00% capacidad para examinar detalles minuciosos y recopilar información. Se pueden recopilar más detalles con la experiencia o la familiaridad con el objetivo. Agudeza visual aumentada en un 50%. Activa. 10 MP recopilar información sobre el objetivo. Alcance. 10 metros. Esto, me suena de algo, ¿verdad? Desviando mi atención a las otras cajas, las fui apartando lentamente de mi vista, presumiblemente en el orden en que habían aparecido. Cargando partida guardada, error. Datos guardados anteriormente dañados. Intento de recuperación, fallido. Buscando datos de guardado alternativos, se ha encontrado un archivo de guardado alternativo. Archivo de guardado alternativo incompatible con la versión actual del software. Modo de depuración inicializado. Creando nuevo archivo de guardado, listo. Importando datos de guardado alternativos, listo. Intentando recuperar sectores válidos de datos guardados anteriormente, sincronizando, proceso en curso en segundo plano, ajustes actualizados para la versión actual. Saliendo del modo de depuración, error. La configuración del archivo de guardado es incompatible con el mundo actual. Asimilación, hecha. Asimilación del archivo de guardado anterior, lo que resulta en una ganancia de puntos de estadísticas. Distribuyendo los puntos de estadísticas según la especialización anterior, saliendo del modo de depuración, advertencia. El acceso a la interfaz permanecerá activo. Recontextualizando, designándolo como apariencia.
Saliendo del modo de depuración, éxito. Entrando en el modo de interfaz. Iniciando la recuperación, has dormido en una cama. Tus PV y PM se han restaurado por completo. Todas tus dolencias se han curado. Tu experiencia cercana a la muerte te ha dejado una cicatriz. Bueno, eso sin duda lo explicaba prácticamente nada. Excepto, todo esto se parecía muchísimo al webtoon coreano de Gamer. Y la palabra semblance también me resultaba familiar, de otra serie web, Ruby. Me gustaban ambas bastante, aunque no las había seguido al pie de la letra porque la vida se me fue de las manos. Y ahora que lo pienso, había un personaje llamado Aken Ruby, que tenía una familia numerosa que nunca apareció en pantalla. Ese pensamiento se vio interrumpido por otro pin. Que ahora me di cuenta que era uno de los cuadros de texto que aparecían. Este decía, alerta de misión. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo, carajo? Has despertado en el hospital sin recordar cómo llegaste allí. Descubre qué está pasando, dónde estás y por qué. Objetivo adicional. Mantén tu nueva semblanza en secreto para el personal médico. Plazo límite. Hasta su finalización. Recompensa. 1000 exp, 1000 L, respuestas, continuación de la misión. Recompensa por objetivo adicional. Alta hospitalaria inmediata. Penalización por fracaso. 300 XP, confusión, frustración, permanencia en el hospital hasta una semana más, continuación de la misión. Aceptar/rechazar, como si tuviera opción, murmuré en voz alta, lo cual aparentemente bastó para considerar que aceptaba la misión, pues esa opción se destacó momentáneamente antes de que desapareciera el cuadro. Aparentemente, eso también bastó para despertar a Índigo, pues abrió los ojos de golpe y se fijó en mí inmediatamente. ¿Estás despierto? Me lo podrías haber creído, dije instintivamente, parpadeando hacia ella. Sus ojos azul oscuro se entrecerraron, y parecía sorprendentemente lúcida para acabar de despertarse, sobre todo teniendo en cuenta las ojeras que no eran del todo maquillaje. Debes de sentirte mejor, si ya estás portándote como una pequeña imbécil. Me encuentro bien, respondí con sinceridad. Pero tengo una pregunta que no te va a gustar. Índigo suspiró. ¿Sí? Mejor acabar con esto de una vez. ¿Quién soy yo? Índigo puso los ojos en blanco. Eso no es gracioso. Notarás que no me río, repliqué bruscamente. Lamentablemente, ni siquiera estaba actuando. Aunque solo estuviera alucinando con esas cajas, no lograba recordar mi nombre. Nos miramos fijamente durante un momento, pero finalmente, Índigo parpadeó primero. ¿Hablas en serio? Como un infarto, respondí. O lo que sea que me haya llevado al hospital, al menos. Su mirada se desvió hacia un lado de mi cabeza, e inmediatamente extendí el brazo que no tenía la vía intravenosa. Ah, tenía vendas apretadas alrededor de la cabeza. Pasé un dedo por la venda y noté que me cruzaban la nariz y el lado derecho de la frente, aunque tenía los ojos descubiertos. Al parecer, es tan grave como un traumatismo craneoencefálico, corregí. Sabía que era demasiado joven para un infarto. Supongo que será mejor que llamemos a una enfermera o algo así. Índigo no se movió, sus ojos seguían fijos en los míos, pero algo cambió en silencio. Bajé la mirada y vi su sombra. Se extendió, ondulando sobre la colcha, y de alguna manera pulsó el botón de llamada a pesar de ser, ya sabes, una sombra. ¿Qué carajo? Murmuré de nuevo, esta vez en voz alta. ¿Jaune? La voz de Índigo sonaba ahora lastimera. Su sombra se extendió hacia mí, pero se detuvo justo antes de tocar mi brazo. Volví a levantar la vista. Sabía que la pregunta la iba a herir, pero tenía que confirmarlo. ¿Ese es mi nombre? ¿Ese era mi nombre? No me sonaba del todo bien, pero esta mujer hablaba como si me conociera. Índigo se quedó mirando un instante más, con lágrimas asomándose a sus ojos, cuando de repente el pomo de la puerta giró. Parpadeó y se recompuso al instante. Su sombra se deslizó de nuevo fuera de la cama y volvió a su posición habitual según la iluminación de la habitación. Una mujer de atractivo moderado, vestida con bata de laboratorio, abrió la puerta de golpe. «Ah, ya despertaste», exclamó con un tono de grata sorpresa, aunque sin detenerse un instante cruzó la habitación para examinar los instrumentos y monitores al otro lado de la cama, lejos de Índigo. No esperábamos que reaccionaras tan pronto. ¿Cómo te encuentras? Bastante bien, teniendo en cuenta las circunstancias, respondí cortésmente. Recordando el objetivo adicional de la misión que acababa de aceptar, evité conscientemente mirar el nombre que aparecía sobre su cabeza. Me siento completamente normal, la verdad. ¿Qué ha pasado?
¿No te acuerdas? Preguntó, aún absorta en lo que veía en las máquinas. Ingresaste hace unos días. Al parecer te encontraron en el bosque. Tenías laceraciones en el cráneo que provocaron una hemorragia moderada, compatible con un ataque de los Grimm. Dado el riesgo de traumatismo craneoencefálico, te mantuvimos sedada hasta anoche. Sé lo que significan todos esos términos, ¿sabe? Señalé, y el doctor hizo una pausa, mirándome de reojo. Interrumpió Índigo, aparentemente de forma automática. Lo siento, me dijo el médico, sonriendo levemente ante la conversación. La mayoría de las personas que preguntan, en realidad no quieren saber qué pasó. Solo quieren oír que estarán bien, pero esperan un poco de jerga médica o se ponen inquietas. Lo ignoré, concentrándome en otra cosa que había dicho. Emboscada Grimm. Esto sí que era Rubí, ¿verdad? Me pregunté por un momento por qué no estaba más preocupada, o emocionada, pero tenía la vaga sospecha de que sabía la respuesta. Podría confirmarla después. En cambio, pregunté, ¿entonces estaba sola? Eso parece, respondió el doctor más despacio. ¿Qué es lo último que recuerda? Sí, Jaune, dijo Índigo con énfasis. ¿Qué es lo último que recuerdas? Despertarme en esta cama, respondí. Ambas mujeres esperaron un instante, antes de que el médico pareciera darse cuenta de que no iba a decir nada más. ¿No recuerda haber entrado en el bosque Esmeralda? Doctor, ¿no recuerda su nombre?, gruñó Índigo. Me encogí de hombros. Tiene razón. No sé quién soy. Ni quién es ella, lo que creo que la preocupa un poco más. No sé dónde estoy, solo sé que estoy en el hospital. Lo que sí sé es que me gustaría que me quitaran esta vía intravenosa, si fuera posible. La doctora empezó. Supongo que sí, dijo, mientras retiraba la aguja. Reconociste la terminología y las abreviaturas médicas, y no arrastras las palabras, murmuró, aparentemente para sí misma. Me puso una mano bajo la barbilla y me miró fijamente a los ojos. No hay dilatación de las pupilas, añadió. ¿Sientes algún mareo? ¿Visión borrosa? ¿Acúfenos? Ninguna de las anteriores, respondí con sinceridad, flexionando el brazo ahora que me habían quitado el suero. No me siento conmocionado. Me vendría bien un vaso de agua e ir al baño. Y quizá un espejo, para ver cómo estoy. ¿Se pueden quitar estas vendas? Sí, pueden, dijo la doctora, afanada en escribir en un dispositivo semitransparente que había sacado del bolsillo. ¿Cómo se llamaban? Debí de haber utilizado alguna habilidad inconscientemente, porque apareció una pequeña ventana emergente. Desplazamiento. Dispositivo personal de informática y comunicaciones. Este modelo tiene el tamaño de una tableta. Silbido. La observación ha aumentado en 1. Ignorando las cajas, esperé a que terminara. Tendrás que tener cuidado, pero es bueno que estés listo para recuperarte. Solo llámame si te sientes desorientado. Dicho esto, comenzó a quitarme las vendas de la cabeza. Sin duda te quedarán algunas cicatrices, aclaró. Si desbloqueas tu aura, puede que se atenúen un poco, pero probablemente las tendrás durante un tiempo. El último trozo de tela se desprendió. Aún se veían limpias, así que, al menos, la herida que había debajo no supuraba. Me encogí de hombros. Espero que no sea demasiado decepcionante. Sacando las piernas de la cama, comencé a ponerme de pie con cuidado. Índigo saltó y me sujetó del codo, ayudándome a mantener el equilibrio mientras me tambaleaba un poco. No me temblaban las piernas ni nada parecido, pero el suelo parecía más lejos de lo habitual. Índigo me ayudó a recuperar el equilibrio y permaneció a mi lado mientras me tambaleaba hacia la puerta del baño. ¿Estás segura de que estás bien?, preguntó, claramente reacia a entrar conmigo, pero sin duda dispuesta a hacerlo. Creo que puedo con el inodoro, dije. Quiero decir, siempre y cuando no haya 3 conchas marinas ahí dentro, ¿verdad? Índigo se quedó mirando fijamente. ¿Recuerdas esa película basura pero no tu propio nombre?, preguntó incrédula. Oye, esa película es un clásico, exclamé al instante. Y no tuve la suerte de poder elegir qué recordar, ¿sabes? Pin. Se ha creado una habilidad mediante una acción especial. Mentir sobre lo que recuerdas ha creado la habilidad engaño. Engaño, pasiva, nivel 1 exp. 0,00% habilidad para lograr que otros crean lo que uno desea. Existen muchas maneras de engañar. Mintiendo, manipulando información, omitiendo información, diciendo medias verdades o mediante la manipulación psicológica. Aumenta pasivamente la carisma un 1% de probabilidad de engañar a un objetivo escéptico.
El engaño ha aumentado en 1. Ignoré la ventana emergente para cerrar la puerta del baño tras de mí, encendí la luz y me miré en el espejo sobre el lavabo. En un abrir y cerrar de ojos, el texto reflejado se invirtió para que pudiera leerlo. El jugador nivel 1. Jaune Ark bueno. ¿Acaso eso no lo supera todo? Seguía bastante seguro de que mi nombre no era Jaune, o al menos, de que no lo había sido antes. Era un nombre tan bueno como cualquier otro, así que no me importaba responder a él. Hasta que recupere más recuerdos, supongo que soy Jaune Ark. Y. El jugador. En ese caso, habilidades, murmuré en voz baja, y obedientemente apareció una nueva ventana. Había 5 pequeñas imágenes que claramente se parecían a Jaune tal como aparecía en Ruby. Una foto de mi cabeza con los ojos cerrados, mi brazo flexionado, una pantalla o monitor en una habitación oscura con el rostro de Jaune, un primer plano de mi ojo abierto y mi cabeza de nuevo, pero esta vez con la boca abierta, mostrando un destello plateado. Apenas puse los ojos en blanco y deseé tener una vista de lista, las imágenes se encogieron y reorganizaron, apareciendo sus nombres junto a ellas. Menos mal. No me tocó lidiar con una interfaz horrible. Viendo que las 2 últimas habilidades eran las que había obtenido desde que desperté, me concentré en las 3 primeras. Arriba estaban las 2 que esperaba, pero revisé las descripciones de las 3 para asegurarme de que no hubiera sorpresas. Mente de jugador, pasiva, nivel máximo permite al usuario pensar con calma y lógica. Proporciona un estado mental tranquilo. Otorga inmunidad a los efectos de estados psicológicos. Cuerpo de jugador, pasivo, LV Max otorga un cuerpo que permite al usuario vivir el mundo real como si fuera un juego. Tal como esperaba, sí. La redacción de la mente del jugador también fue reveladora, y zanjó un debate que recordaba que se había desatado entre los fans de The Gamer. Permitía un estado mental tranquilo y un pensamiento racional, lo que significaba que la inhibición emocional era opcional. Todas las emociones de la mente humana seguían ahí, pero yo era capaz de funcionar, de alguna manera, sin tenerlas en cuenta. No cabía duda de que no sentiría mis propias emociones, ni de que me convertiría en una especie de máquina insensible. Al menos, no más de lo que la gente ya pensaba que era. En cambio, la inmunidad a los efectos psicológicos, así como la totalidad de cuerpo de jugador, me fue concedida. No podía desactivar esos efectos, aunque por algún motivo lo deseara. Si esto funcionaba como esperaba, mi cuerpo se convertiría básicamente en un avatar. Nada lo afectaría permanentemente. Las dolencias se convertirían en efectos de estado que podría ignorar, el dolor desaparecería en cuanto su origen se extinguiera y cualquier daño se limitaría a mis puntos de vida. Eso, era algo que probablemente debería probar en condiciones relativamente seguras. El webtoon de The Gamer dejó clarísimo que pasar desapercibido no era una opción, porque inevitablemente la gente descubriría que no era normal y me perseguirían. Y oye, Jaune quería ser cazador, ¿y qué friki no ha soñado con ser un superhéroe? Sin duda iba a intentar hacerme más fuerte, y eso significaba que probablemente atraería la atención, tanto buena como mala. Además, tenía una buena idea de lo que se avecinaba, y seguir siendo un civil solo significaría morir indefenso cuando Vale cayera. Incluso dejando de lado el hecho de que odiaba ser un mero espectador, eso no era aceptable. Decidido, me miré una vez más en el espejo, apreté el puño y me di un puñetazo en la mandíbula, tan fuerte que pensé que me saldría un moretón. Has perdido 5 puntos de vida. Bueno, eso lo explica todo, pensé, mientras me acercaba al espejo y me tocaba la mejilla. Como mínimo, debería haber estado un poco sensible, pero segundos después del golpe me sentí completamente normal. Una vez resuelto eso, centré mi atención en la última habilidad que aún no había estudiado. Forastero, pasivo, nivel max. Se obtiene al importar datos de guardado anteriores. Otorga la perspectiva de un recién llegado a Remnant. Probablemente sabes cosas que nadie espera que sepas, pero también careces de información que otros consideran de dominio público. Permite usar el conocimiento de la partida guardada anterior. Permite importar experiencia de habilidades de otras partidas guardadas. La asimilación de datos de guardado anteriores otorga una distribución inmediata de puntos de estadísticas. 15 int base 5 sub base 10 car base datos guardados anteriores, ¿era ese el eufemismo de la semblanza para referirse a mi vida? ¿Acaso sugería que Jaune Ark, el verdadero Jaune, era mi reencarnación, o algo así? Volví a recordar los mensajes con los que había despertado. Datos guardados anteriores dañados. Importando datos guardados alternativos, listo.
Algo le había sucedido a Jaune, presumiblemente la lesión cerebral traumática de la que el médico había evitado hablar sin mencionar el acrónimo. El sistema no pudo recuperarlo, así que en su lugar recuperó datos del archivo de guardado alternativo. Yo. Oh, supuse, tal vez realmente soy Jaune, habiendo perdido mis propios recuerdos y griega. ¿Qué? ¿Alucinando con los recuerdos de otra persona? No sentían que estuvieran recordando un sueño, sino que estaban recordando mi vida. Al final, todo se reducía a lo mismo. Fuera quien fuese, seguía siendo yo. Y tenía que seguir adelante. Dicho esto, dado que recordaba aproximadamente el doble de los años vividos por Jaune, sin mencionar mi afición por la ciencia ficción, parecía que la semblanza incorporaba mi conocimiento y experiencia como Intisap. Lo cual, si recordaba bien a el jugador, no solo me haría más inteligente y perspicaz que Jaune, sino que también se traduciría en más PM y regeneración de PM. El aumento de K era algo más difícil de explicar, ya que no me consideraba precisamente un hombre muy carismático, pero quizás se trataba simplemente de una cuestión de verdadera seguridad en mí mismo. Al fin y al cabo, la mayoría de los adultos tienen más claro quiénes son que los adolescentes. Llevaba ya un rato en el baño, así que decidí revisar mis estadísticas más tarde. Cerré todas las ventanas, me salpiqué la cara con agua y luego me pasé los dedos mojados por el pelo, peinando hacia atrás el revoltijo que quedaba después de que en el hospital me afeitaran el lado izquierdo de la cabeza para suturarme las heridas, dejando la frente al descubierto. Me acaricié la barbilla, ya echando de menos la perilla que había llevado durante casi toda mi vida adulta en la Tierra. Aún así, no era una pérdida total, pensé. Jaune era más alto de lo que recordaba, y no me costaría tanto volver a ponerme en forma. Lo cual no quiere decir que no estuviera teniendo una experiencia extraña, digna de una creepypasta, al mirarme en el espejo. El pelo, los ojos y el color de piel de mi reflejo eran completamente distintos a como los recordaba. Tanto es así que, si el tipo del espejo no se hubiera movido cuando yo lo hice, no me habría reconocido. Fue jodidamente espeluznante. En definitiva, tuve que concluir que me parecía mucho a lo que imaginaba que sería Jaune Ark si no hubiera sido un modelo de poser. Le dediqué una sonrisa tímida al espejo, y la imagen quedó completa. Jaune Ark, perdedor consumado, representante del público y alivio cómico. No, gracias. Volví a una expresión neutral, que no le sentaba tan bien a Jaune como la anterior, y luego intenté una sonrisa segura. Tampoco me quedaba del todo bien, pero tampoco parecía forzada. Quizás necesitaba aumentar un poco mi carisma para que funcionara. Al sentarme en el inodoro, lo cual fue sorprendentemente fácil dado que llevaba puesta una de esas malditas batas de hospital, dejé que la conversación en voz baja de la habitación contigua me envolviera. Parecía que Índigo le preguntaba al médico qué esperar y cuándo, o si acaso, recuperaría la memoria. Silbido. Se ha creado una habilidad mediante una acción especial. Al intentar concentrarse en un sonido distante, has creado la habilidad de escuchar a escondidas. Escuchar a escondidas, pasiva / activa, nivel 1 exp. 0,00% habilidad para oír sonidos lejanos o amortiguados, o distinguir sonidos individuales en medio de una cacofonía. 50% mejor audición. Alcance. 10 metros activa. 10 pm/min aumenta el alcance y la claridad en un 50%, y, afortunadamente, no muestra signos de amnesia anterógrada, decía el médico. Es decir, parece perfectamente capaz de formar nuevos recuerdos. Sin embargo, sus síntomas tampoco coinciden del todo con los de la amnesia retrógrada típica. La mayoría de las personas con amnesia retrógrada conservan su identidad, pero pierden tanto los datos como las experiencias pasadas. Este caso parece mucho más preciso. Todos sus recuerdos personales, emocionales y metamemorias han sido borrados, aunque conserva parte del conocimiento asociado a ellos. En otras palabras, probablemente tenga muchísimos datos en mente, pero no podrá recordar cómo los aprendió, ni siquiera que debería recordarlo. Para él, será como si ese conocimiento fuera simplemente instintivo y siempre presente, como la necesidad de comer o beber. Dicho esto, es muy probable que haya conocimientos básicos sobre historia y sociedad que ya no posea, y que no necesariamente se dé cuenta de ello. ¿Podría la pérdida de memoria ser resultado de una semblanza? Preguntó mi hermana, al parecer. ¿Un ataque al único hijo del Ark, mientras estaba solo? ¿Robarle los recuerdos y dejarlo a merced de los Grimm? Sorprendentemente, logró que la teoría sonara plausible, en lugar de parecer un despropósito. Me temo que no podemos descartarlo, admitió el médico. Pero, en ese caso, poco se puede hacer.
En general, debería poder desenvolverse con normalidad, y les animo a usted y a su familia a que intenten actuar con la mayor naturalidad posible. Puede que recupere algunos recuerdos, pero por ahora es mejor actuar como si no fuera a hacerlo. Trátenlo como a un hermano recién adoptado. Uno que viene de un pueblito en otro continente, por las cosas que tendrán que explicarle, pero, por lo demás, trátenlo como a un adulto. Solo tiene 17 años, dijo Índigo, con tono de desconcierto ante la última instrucción. No lo parece, dijo la doctora, y pude imaginarla encogiéndose de hombros. No sé cómo era antes, pero entendía sin problemas un término médico de 5 sílabas y lo señalaba con una sequedad poco común en los adolescentes que he conocido. Adapta tu comportamiento a cómo actúa, pero no esperes que vuelva a comportarse como antes. Mi hermana y yo lo vigilaremos, dijo Índigo con firmeza. Nuestros padres están de misión, pero les hemos dejado un mensaje. Aunque a ninguno le va a gustar esa cicatriz, sentí un extraño pinchazo y, al darme cuenta de que era el coste de MP, desactivé escuchar a escondidas. La escucha clandestina ha aumentado en 1. Me levanté, tiré de la cadena y me lavé las manos. Inclinándome hacia adelante sobre el lavabo, observé con atención el rostro de Jaune, el mío. Ojos azules, piel pálida, sin rastro de acné. Mucho mejor que en mi adolescencia, y sin duda con potencial para ser guapo con un poco más de tiempo y dedicación. Incliné ligeramente la cabeza, fijándome en las cicatrices de las que me había advertido el médico. 3 finas líneas de hipertrofia descendían en diagonal por mi sien izquierda, una hendidura me dividía la ceja izquierda, otra terminaba justo debajo del ojo y la tercera a unos 2 centímetros de la comisura de los labios. Estaba claro que las habían suturado con maestría para minimizar su visibilidad, y quizá también les habían aplicado algún tipo de semblanza de curación, ya que parecían mucho más antiguas que los pocos días que supuestamente había estado en el hospital. A juzgar por los ángulos de los cortes, probablemente fueron hechos por la garra de un Grimm, y fue un maldito milagro que no me hubiera sacado un ojo o arrancado una oreja. Recorrí cada línea con los dedos. Todas se dirigían hacia mi sien, y había una cuarta que iba desde detrás de mi oreja rodeando la base del cráneo. Parecía que aún conservaba algunos puntos de sutura. Las de los lados de la cabeza seguían rojas, pero no parecían inflamadas, así que supuse que pronto se volverían blancas, como las de la cara. Caramba. Debió de ser una herida muy fea cuando estaba reciente. Si tuviera que adivinar, solo por las cicatrices, diría que la doctora exageró cuando dijo que no esperaba que me recuperara tan pronto. Probablemente se sorprendieron de que estuviera vivo. Si cuerpo de jugador funcionaba como yo creía, era un poco raro que tuviera una cicatriz. Pero quizá ya estaba ahí antes de que mi semblanza se activara y me otorgara la habilidad. O, recordando los mensajes que aparecieron al despertar, tal vez era algo narrativo. Tu experiencia cercana a la muerte te ha dejado una cicatriz. Eso probablemente significaría que casi morir de nuevo, incluso con la semblanza de jugador completamente activa, resultaría en otra cicatriz. Decidí de inmediato no poner a prueba esa teoría. Llamaron a la puerta. Jaune, dijo Índigo. Si te encuentras bien, me dejarán llevarte a casa. ¿Quieres tu ropa? Por favor, dije, abriendo la puerta. Como ya dije, me siento bien. En cuanto me saquen de aquí y me den de comer, estaré de maravilla. No sonrió, pero sus labios se crisparon y asintió. Al cerrar la puerta, eché un vistazo al montón de ropa que tenía en la mano. Menos mal. A Jaune también le gustaban los boxers. Me quité la bata del hospital y la colgué en la puerta, pero me detuve al recordar algo que había pasado en el webtoon de Gamer. Inventario, dije en voz baja, y efectivamente, apareció una nueva ventana con una foto mía, igual de desnudo, pero estratégicamente cubierta con lo que supuse eran espacios para equipo. Cogí los boxers y los presioné contra el modelo en el espacio correcto. La tela desapareció de mi mano al instante, y cuando miré hacia abajo, efectivamente, ahora estaban ajustados a mis caderas. Genial. Encogiéndome de hombros, me equipé con la camiseta, los vaqueros, los calcetines, los zapatos y el cinturón. Hubiera preferido una camiseta interior debajo de la camiseta, pero no era imprescindible. Tendría que ir de compras en algún momento, si Jaune no tenía ropa deportiva decente. Eché un vistazo a la sudadera, me encogí de hombros y me la até a la cintura. Si bien era muy del estilo de Jaune, me pregunté si Índigo habría asumido que querría subirme la capucha para ocultar la peor parte de la cicatriz. Quizás eso es lo que Jaune habría hecho, pero personalmente, no veía nada de qué avergonzarme.
Intentar ocultarla por completo a diario sería un fastidio, considerando que me cubría media cabeza y buena parte de la cara. De todos modos, nunca he sido de usar suéteres. Prefiero algo que pueda abrir y quitarme fácilmente, ya que suelo tener calor y acalorarme con facilidad. Sin embargo, querré algo bonito para el invierno. Anotado mentalmente. Un buen abrigo en mi lista de compras. Silbido. Nota creada. Mi lista de la compra: un abrigo bonito resoplando, añadí ropa de entrenamiento y programé un recordatorio para el día siguiente, luego cerré la ventana. Al abrir la puerta del baño, salí con mucha más soltura de la que había entrado. Gracias, Índigo, dije. Dudó un instante y luego asintió. El médico dijo que puedes irte, siempre y cuando sigas sintiéndote bien. Todavía tengo ganas de irme a comer algo, confirmé. O cenar. O incluso desayunar. No soy exigente y la verdad es que no sé qué hora es. Me hice a un lado y abrí la puerta del pasillo. Después de ti. Índigo me miró un instante más y luego me acompañó fuera de la habitación. El proceso de salida me pareció ridículamente fácil. No hubo papeleo físico, solo una confirmación digital de mi alta y un simple deslizamiento del scroll de Índigo a modo de firma. Mientras lo hacía, oí un pequeño tintineo. Misión completada. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo, carajo? Has ganado 1000 XP 1000. Sube de nivel. Tu nivel ha aumentado en 1. ¿Fue una compra normal? Pregunté mientras me dejaba caer en el asiento del pasajero del coche al que me condujo. No exactamente, respondió Índigo con un bostezo, arrancando el motor. Era más silencioso de lo que esperaba, aunque seguía zumbando un poco más fuerte que el coche eléctrico que había conducido en la tierra. Pero como miembro de tu familia, tu tutora legal actual y cazadora en activo, no hay muchos obstáculos, a menos que te estuviera examinando. Podrías haberlo hecho tú misma si estuvieras en la escuela de combate. Asentí, aceptándolo. ¿Comida, por favor? Pregunté de nuevo mientras Índigo salía del estacionamiento. Claro, dijo. Apenas hemos desayunado. ¿Qué quieres? ¿Qué hay alrededor? Pregunté. Me miró de reojo y luego enumeró una serie de restaurantes. Red Stable. Simple Walk. Der Alte Baron. Hon Futou. La miré. Gracias. No tengo ni idea de nada de eso, así que ¿qué tipo de comida venden? Silbido. La acción persuasiva provocó que tu cha aumentara en 1. Una mirada más atenta reveló una lista diferente. Hamburguesas con patatas fritas. Fideos. Sándwiches de la charcutería Atlas. Pollo con arroz. Decaigamos por la última, dije. El nombre del restaurante sonaba a mandarín, pero como aquí no existía China, pollo con arroz podía significar cualquier cosa, desde curry hasta paella. De todas formas, era bastante sencillo, independientemente de la cocina en la que se inspirara, así que todo debería ser comestible. Índigo asintió, se inclinó hacia el asiento trasero y agarró algo, dejando caer una mochila en mi regazo. Parpadeé al verla y reconocí la mascota del conejo de la sudadera que me había negado a ponerme, y supuse que era de Jaune. Mía. Da igual. Al abrirla, encontré una cartera, llaves y un scroll plegado, además de unos auriculares inalámbricos parecidos a los que llevaba Índigo al cuello, aunque blancos. ¿Sin cuchillo? Refunfuñé, y mentalmente añadí cuchillo de hoja fija a mi lista de la compra. Por la pistola que llevaba Índigo en la cadera, parecía que se podían llevar armas con bastante facilidad, así que nadie debería fijarse demasiado en una daga. Metí las 3 primeras cosas en los bolsillos con un poco de incomodidad, luego metí la sudadera en la mochila y la lancé de nuevo al asiento trasero. Gracias, Índigo, repetí. Índigo me lanzó otra de esas miradas de reojo. Dijiste eso antes, dijo. ¿Recuerdas mi nombre? Mierda. Ni ella ni el médico me lo habían dado. Simplemente lo había leído por encima de su cabeza. No exactamente, negué con la cabeza. Es el color de tu camisa y simplemente, ¿sonó bien? Supongo que hizo clic en mi cabeza. Silbido. El engaño ha aumentado en 1. Y sin embargo, no me siento orgulloso de ello, reflexioné, mientras el coche se detenía. Probablemente tendría que contarles a las hermanas de Jaune sobre mi semblanza, aunque solo fuera porque estaba en desventaja en cuanto a información y necesitaba desesperadamente aliados si quería intentar alterar la línea temporal canónica. Cosa que hice, porque se fue al traste después del volumen 3. O, en lo que respecta a la vida de los personajes, durante el volumen 3. Silbido. Una toma de decisiones cuidadosa hizo que tu Luis aumentara en 1.
Sí, el pollo con arroz resultó ser lo que yo habría llamado comida china, aunque, dado que China no existía en Remnant, supuse que ese plato se llamaba de otra manera. Revisé las descripciones y le di mi pedido al hombre alto y blanco que estaba detrás del mostrador. Llevaba traje y gafas de sol rojas que me resultaban vagamente familiares. Índigo le pagó a otro hombre con un traje similar y nos apartamos, deteniéndonos en un punto desde donde podía ver la cocina. Terminé comiendo lo que yo habría llamado pollo kung pao, preparado al estilo tradicional de Sichuan. Pollo salteado casi seco con puerros, chiles, cacahuetes y pimienta de Sichuan, servido sobre arroz blanco al vapor. Olía de maravilla, y con eso bastó para olvidar de dónde me resultaba familiar el restaurante. No había mesas, así que Índigo y yo caminamos unas cuadras hasta un banco frente a un parque. No había mucha gente. Solo vi a un hombre abrazando a dos mujeres que miraban el río. Con el envase de comida para llevar en el regazo, separé los palillos y empecé a devorar la comida. Ténganme paciencia, acabo de salir del hospital. Índigo también me miraba fijamente, e hice un esfuerzo por detenerme. Tragando saliva, pregunté, ¿qué? Inclinó la cabeza, con el primer bocado aún a medio camino de la boca. Creo que nunca te he visto usar palillos con éxito, dijo finalmente. Ha sido una broma recurrente durante años. Parpadeé. ¿En serio? Miré los palillos que tenía en la mano, los choqué con destreza y luego cogí un cacahuete que me metí en la boca. Parece bastante fácil. Qué raro. Francamente, debería ser fácil, considerando que aprendí a usar palillos chinos cuando era más joven que Jaune ahora. Supuse que las habilidades mecánicas se mantenían, pero cuán torpe había sido Jaune. Silbido. Una acción hábil ha aumentado tu dex en 1. Bueno, está bien entonces. Comencé a comer de nuevo de una manera un poco más controlada y pensé en cómo averiguar en qué punto de la línea temporal de Rubí me encontraba, y qué cosas de esta realidad eran diferentes de la animación web que conocía. Así que, imagina que soy un primo lejano que viene de visita, dije, y me metí en el papel. Hola, soy Jaune. Logré no tartamudear al pronunciar el nombre. Tú eres Índigo, ¿verdad? Cuéntame sobre ti. Tal como lo había planeado, Índigo dejó de mostrarse profundamente preocupada por mi repentina destreza con los palillos y puso los ojos en blanco. Jugó un poco con su comida y luego dijo, Índigo Arc. Sexta de 8 hijos de Jax e Isabella. Se graduó de la Academia Beacon hace 2 años. ¿Y tu semblanza es tu sombra? Pregunté, mirando hacia abajo. Su sombra se asomó por debajo del banco y asintió, aunque Índigo no se movió. La saludé con la mano y me devolvió el saludo. Supongo que eso responde a mi pregunta. Jaune, ¿qué les vamos a decir a todos? Me preguntó Índigo, dejando de nuevo sus palillos. La verdad. Me encogí de hombros, raspando el fondo del envase de comida para llevar. Pase lo que pase, no podemos fingir que no pasó. Algo me dice, por tus reacciones, que ya no actúo como antes. Supongo que todos se darán cuenta enseguida de que algo ha cambiado en mí. ¿Te lo vas a comer? Índigo negó con la cabeza y me pasó su caja casi llena, la cual comencé a devorar con el mismo entusiasmo que la primera. Esto está buenísimo. De hecho, no sé si podría mejorarlo. ¿Crees que ahora sabes cocinar? Resopló Índigo. Hice una pausa. Creo que sí, dije. Siento que conozco un montón de recetas. Supongo que podría salir fatal. ¿Quieres ser mi catador? Paso, dijo, reclinándose en el banco e inclinando la cabeza hacia arriba para mirar al cielo. Cerró los ojos y aproveché la oportunidad para golpearla con observe. Nombre. Índigo Arc nivel. Título. Raza. Humana. Edad. 23. Profesión. Cazadora profesional clase. Apariencia. Manipulación de sombras. Trasfondo. Sexta de los 8 descendientes de la familia Ardevale. Graduada de la Academia Beacon. Cazadora en activo. Silbido. La observación ha aumentado en 1. Se la ve agotada. ¿Siempre está así? ¿O será por la hospitalización de su hermano? Mierda, su hermano estaba prácticamente muerto, ¿no? Ahora estaba allí, y en realidad no era Jaune. Una parte de mí quería confesarlo de inmediato, para que toda la familia lo supiera ya, para que pudieran llorar a su hijo y hermano. Pero si lo hacía, ¿acaso esperaba que me dejaran ir? ¿Que ignoraran al extraño que andaba por ahí con la cara de Jaune? Podía guardarme ese secreto sin mucha dificultad. Tenía una excusa perfecta: amnesia. Aún así, ¿era ético ocultarlo? ¿Ocultar mi verdadera identidad a la familia del cuerpo que había robado sin querer?
Tendría que pensarlo mejor cuando tuviera un rato a solas. Silbido. Una toma de decisiones cuidadosa hizo que Luis aumentara en 1. Una vez más, no es algo que me haga sentir bien, murmuré para mis adentros. ¿Nos vamos? Pregunté en voz alta, mientras apilaba los envases vacíos de comida para llevar para tirarlos a la basura. Índigo asintió, se puso de pie con dificultad y volvimos caminando hacia el coche. Los Ark vivían en una aldea a las afueras de Vale, concretamente en las afueras. Probablemente porque, con la ciudad a un lado, el mar al otro y las montañas al tercero, la única forma de llegar a la aldea de Ansel, aparte de atravesar Vale, era pasar por la casa de los Ark y los numerosos cazadores que allí vivían. El pueblo era, idílico, en una palabra. Como un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra donde todos se conocían, pero a un corto viaje en tren de la gran ciudad. En el camino a casa, logré obtener de Índigo los nombres de todas las hermanas de Jaune, así como sus despliegues actuales. La mayor, Bianca, estaba destinada en Vacuo. La segunda, Violet, estaba en Mistral con nuestra abuela materna. Siena, la mayor de las gemelas, estaba en Atlas, mientras que la menor, Shandy, estaba en Vacuo con Bianca. Luego estaba Azure, que había ingresado rápidamente al programa de especialistas en Atlas y se había mudado a vivir con Siena. Después estaba Índigo, que solía quedarse en casa. Y finalmente, la hija menor, Olivia, que tenía un apartamento en Vale pero volvía a casa a cenar varias noches por semana. Ninguno sabía dónde estaban destinados sus padres. Hacía más de 6 meses que, movidos por el deseo de viajar, habían solicitado una misión de larga duración. Al parecer, se sintieron cómodos haciéndolo, ya que su hijo menor, Jaune, tenía 16 años y, obviamente, no tenía intención de dedicarse a la caza, puesto que nunca había pedido entrenamiento ni estaba matriculado en la escuela de combate. Bueno, que nadie diga que el Jaune del canon no era valiente, aunque temerario. O quizás estúpido sería una palabra más apropiada, pero no quería hablar mal de mi aparente reencarnación. Saqué las llaves de Jaune de mi bolsillo, las observé, había mejorado mi habilidad gracias a la práctica de camino a casa, luego seleccioné la llave de la puerta principal y entramos. Índigo arqueó una ceja, pero no preguntó nada. «Hola, casa», exclamé en cuanto la puerta se entreabrió, antes de abrirla de golpe. Era una costumbre que había perdido, ya que llevaba viviendo sola varios años, pero anunciarse al entrar inesperadamente en algún sitio era simplemente una muestra de cortesía. «Bienvenido a casa», respondió una voz desde lo alto de las escaleras. Al levantar la vista, vi a la menor de las hermanas Ark, vestida con un sencillo vestido verde, con el pelo aún húmedo por la ducha y recogido con suavidad. LV. Arco de Olivia. Vaya, otra vez sin información. Había podido ver los nombres y los niveles, normalmente de un solo dígito, de la gente en la calle. Una persona en el restaurante incluso era de nivel 10. Pero no conseguí nada de mis hermanas. Índigo pasó rozándome al lado. «Te toca lidiar con él», gruñó mientras subía las escaleras, aunque me guiñó un ojo por encima del hombro, así que no me ofendí demasiado. «Necesito echarme una siesta. Que duermas bien y despiertes». Le saludé sarcásticamente con la mano a su espalda, y su sombra me hizo una peineta al doblar la esquina. Olivia reprimió una risita mientras descendía. «¿Cómo te sientes?» «Bastante bien», respondí, salvo por la amnesia y este horrible corte de pelo que me tuvieron que hacer para coserme la cabeza. «Supongo que no podrías ayudarme a arreglarlo». «Probablemente sí», dijo, acercándose a mí e inclinando mi cabeza hacia la derecha para poder ver las cicatrices del lado izquierdo. Luego hizo una pausa y me sujetó la barbilla con los dedos, girándome para mirarme fijamente a los ojos. «Espera. ¿Qué acabas de decir?» «Este corte de pelo es horrible», repetí obedientemente. «Antes de eso», gruñó, con los ojos centelleando. «Dije que me siento bastante bien», dije con una sonrisa irónica. Sus uñas se clavaron ligeramente en mi piel y suspiré. «Excepto por la amnesia», concluí. «En resumen, no recuerdo nada anterior a esta mañana, ni nada sobre mí. El médico no está seguro de que vaya a recuperar la memoria, así que básicamente deberías tratarme como a una adulta competente de otro país». Silbido. El engaño ha aumentado en 1. Silencio, semblanza. O tal vez más bien alguien de una dimensión paralela, sugerí cuando Olivia arqueó una ceja con escepticismo. Silbido. El engaño ha aumentado en 1. Oh, cállate, semblance. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Olivia lentamente.
O sea, todavía sé caminar y hablar, pero no sabría decirte el nombre de este idioma, expliqué. Sé hacer cálculo y conducir, pero no recuerdo haberme sentado nunca en un aula ni al volante en Remnant. Ese es el nombre del planeta, ¿verdad? Sé cómo funcionan los trenes, pero no dónde están las estaciones ni a dónde va cada línea. Sé cosas que no debería saber, dado lo que he olvidado, pero también hay cosas que deberían ser de dominio público que necesito que me expliquen con pelos y señales. Tuve que sacarle información a Índigo para que me dijera los nombres de nuestros padres y hermanos, y creo que todavía lo está asimilando. Pin. 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 Descubrir cómo mentir mientras dices la verdad ha provocado que tu int aumente en 1. El engaño ha aumentado en 1. El engaño ha aumentado en 1. Basta, semblanza. Sin ánimo de cambiar de tema descaradamente, dije, cambiando de tema descaradamente, pero de verdad necesito ayuda con este corte de pelo. Olivia resopló de forma poco elegante, pero soltó mi barbilla y giró la cabeza bruscamente hacia la cocina. Claro, venga. Me condujo hasta un asiento en la barra y luego salió de la habitación hacia las escaleras. Mientras esperaba, dejé que mi mirada recorriera la habitación, activando observar prácticamente todo, en lo que se estaba convirtiendo rápidamente en una costumbre. La mayoría de las ventanas emergentes no me decían nada interesante, y la ganancia de Edge resultante era bastante insignificante. Lo bueno era que ahora sabía en qué armarios estaban los utensilios de cocina, los cubiertos y la vajilla, así que si decidía cocinar no tendría que andar a tientas por la cocina buscando cosas. ¿Qué quieres hacer con él?, preguntó Olivia, entrando apresuradamente con un peine, un cepillo, una maquinilla y unas tijeras. Arrastró el cubo de basura hasta junto a mi silla y lo dejó abierto, pero no puso una sábana ni nada para recoger el pelo que iba a cortar. Incliné la cabeza. No hay forma de salvar el lado izquierdo con lo mucho que tuvieron que recortarlo para coserme, dije, apartándome la incipiente barba detrás de la oreja. Supongo que recortaremos el resto del lado derecho para que quede igual, y quizá podamos arreglar la parte superior para un buen corte undercut. Olivia frunció ligeramente el ceño, dando vueltas a mi alrededor. No sé si te queda bien, dijo finalmente, pero seguro que es mejor que la fregona que tenías antes. Puse los ojos en blanco. Vaya, gracias. Cuando quieras, hermanito, dijo, revolviéndome el pelo más largo de la cabeza. Luego hizo una pausa, frunciendo el ceño aún más. ¿Qué es?, pregunté. Normalmente odias cuando hago eso, dijo, abriendo mucho los ojos al darse cuenta de que obviamente ya no lo recordaba. Me encogí de hombros. No me entusiasma mucho, admití. Teniendo en cuenta que eres prácticamente una desconocida para mí. Pero sé intelectualmente que se supone que eres mi hermana, así que me obligo a no darle importancia. Retiró la mano bruscamente, como si se hubiera quemado. Lo siento. Le dediqué una media sonrisa, sosteniendo su mirada con naturalidad. Está bien. Te estoy dejando acercarte a mi cabeza con objetos afilados, ¿no? Lo pensó un momento, mirando alternativamente a mí y a las tijeras, antes de asentir con firmeza. Sin embargo, primero tomó la máquina de cortar el pelo y fue un poco más delicada de lo necesario al inclinar mi cabeza hacia abajo para poder llegar a la parte posterior. En cuanto la máquina tocó mi pelo, sentí algo. No era algo nuevo, una sensación repentina. Era más bien algo que había sentido constantemente, pero que de repente se intensificó. Fruncí el ceño mientras intentaba descifrar qué demonios era. Era algo que nunca había sentido antes, lo que significaba que probablemente nunca lo había sentido en la Tierra, así que, aura. Se ha creado una habilidad mediante una acción especial. Identificar la sensación que has estado detectando pasivamente ha creado la habilidad detectar aura. Detectar aura, pasiva / activa, NV. Un exp. 0,00% habilidad para detectar la presencia de vida alrededor del usuario, percibiendo la presión metafísica de las almas de otros. No es efectiva contra quienes carecen de aura, ya que el aura que los rodea enmascara el vacío que generan. Alcance. 10 metros. Activa. PM. 25 min aumenta el alcance 10 veces. Al parecer estaba detectando el aura de Olivia, lo que significaba que probablemente estaba usando su semblanza. Al girar los ojos, vi una leve ondulación en el aire, cuando todo el cabello que estaba recortando cayó de repente a un lado, unos 60 centímetros, antes de caer con fuerza en el cubo de basura. ¿Cómo demonios funcionó eso? ¿Telequinesis? ¿Aerocinesis?
No tenía datos suficientes para hacer una buena suposición, pero recordaba que Degamer inventaba sus propios hechizos en el webtoon, así que tomé nota mental de investigar la creación de habilidades y programé el recordatorio para mañana por la mañana. Recortarme el pelo de los lados de la cabeza fue rápido, y unos instantes después Olivia me pasó un espejo de mano y empezó a enroscar los dedos en el pelo que me quedaba en la coronilla. ¿Qué te parece? ¿Un par de centímetros arriba? Lo pensé un momento. Empieza con media pulgada, pero añade un poco de volumen a los lados para que quede más largo arriba. Probablemente seguiré peinándolo hacia atrás como lo tenía antes. Esto tomó un poco más de tiempo, y como Olivia terminó justo frente a mí, me adelanté y subvocalicé observe, preguntándome si obtendría algo más de lo que había obtenido de Índigo. Nombre: Olivia Ark LV. Título: raza: humana. Edad: 22. Profesión: cazadora profesional. Clase: semblanza: telequinesis. Trasfondo: séptima de los 8 descendientes de la familia Ardevale. Se graduó de la Academia Beacon el año pasado. Cazadora activa. Aspira a un puesto de profesora en una de las principales academias. Su semblanza tiene un signo de interrogación. Todavía no estoy segura de qué es. Eso pensé antes, pin. La observación ha aumentado en 1. Curiosamente, había más información sobre su historia que sobre la de Índigo. Y observar subió de nivel de repente, a pesar de que observé decenas de cosas de camino a casa y la barra de experiencia apenas se movió. Entonces, ¿obtengo más exp por observar a la gente? ¿O se refiere a la gente poderosa? Mis hermanas eran sin duda fuertes. Si recordaba bien las reglas del jugador, él solo podía ver los niveles y títulos de las personas que estuvieran a 50 niveles del suyo, lo que significa que mis hermanas eran al menos de nivel 53. Aunque, creo que tampoco podía ver sus descripciones, al menos hasta que aumentó la experiencia de observar. ¿Qué te parece?, preguntó Olivia, devolviendo mi atención al momento presente. Volví a levantar el espejo, pasándome los dedos de la otra mano por el pelo corto. Eso es más o menos lo que tenía en mente, dije sonriendo. Como había hecho antes en el hospital, no pude evitar imaginarme el modelo de poser. Decidí que algo así se vería raro en el estilo anime 3D de la serie web, pero funcionaba bien en la vida real. Ella me devolvió la sonrisa, inclinándose ligeramente hacia atrás y examinándome con mirada crítica. En realidad, sí que tiene buen aspecto. No tienes por qué parecer tan sorprendido. Olivia resopló. Entre el corte de pelo y las cicatrices, pareces mayor. Aunque, todavía me cuesta creer que mi hermanito vaya a tener edad suficiente para empezar en Beacon el año que viene. ¿El año que viene?, pregunté. ¿Cuántos años tengo? Sigues teniendo 17, hermano. Intentó despeinarme de nuevo, pero se contuvo. Te queda bien. Con esto y esa nueva actitud, puede que hasta consigas un par de novias. ¿Entonces Beacon empieza a los 18? Confirmé, ignorando lo último que había dicho. Estaba bastante segura de que en la serie 9 eran 17, pero nunca me había quedado claro. Bueno, 17 o 18, dependiendo de tu fecha de nacimiento, explicó Olivia, adaptándose bastante bien a tener que explicar cosas que yo ya debería saber. Las academias cuentan la edad a partir del año nuevo, no de tu fecha de nacimiento, así que muchos alumnos de primer año tienen 17. Tu cumpleaños es antes de que empiecen las clases. Tararé. ¿Cuándo es mi cumpleaños, exactamente? El 27 de marzo, fue la respuesta inmediata. 10 días antes de las clases. Y hoy es 23 de julio. Así que tengo casi 8 meses para ponerme en forma, reflexioné en voz alta. Sería un tiempo justo incluso para una persona normal, incluso para los estándares de Remnant. Probablemente tendría que usar la misma táctica que Jaune para salirme con la mía, aunque estaba bastante seguro de que estaría mejor preparado que él, ya que no me importaba pedir ayuda. Pero teniendo en cuenta la semblanza de jugador, si me funcionaba tan bien como a Angean, podría dejar atrás a los demás estudiantes para entonces, dependiendo de cuánto me esforzara. No es que yo tuviera ningún problema con eso. ¿Hablas en serio? Olivia interrumpió mis pensamientos, y parpadeé, volviendo a prestarle atención. Jaune, acabas de salir del hospital hoy. Un Grim casi te mata porque no tienes ningún entrenamiento, y crees que estarás listo a tiempo para el examen de ingreso a Beacon. Sonreí. ¿Quieres saber un secreto, Liv?, pregunté, intentando usar un apodo. Al ver su mueca, enseguida me retracté. Olivia. Lo siento.
Pero como decía, pienso contárselo a la familia, pero ustedes tienen que guardárselo para ustedes. Con una expresión de intriga a pesar de sí misma, Olivia se inclinó hacia adelante. Puede que haya perdido la memoria, le dije, pero estoy bastante segura de que he adquirido mi semblanza. De nuevo apareció esa ceja escéptica. ¿Y eso qué es? Esbocé una media sonrisa. Estoy casi segura de que no me creerías si te lo contara. Todavía no he terminado de probarlo, así que te diré algo. Pregúntame mañana y te lo contaré a ti y a Índigo, cuando tenga una idea más clara de lo que puedo hacer. Pero te apuesto a que puedo entrar en Beacon el próximo curso. ¿Y qué gano yo con esto? Preguntó sonriendo. No es una gran apuesta si no hay nada que perder. Me encogí de hombros. ¿Qué quieres? No tengo ni idea de qué te podría tentar. Sorpréndeme. Olivia se llevó el dedo a los labios. Tendrás que ser mi recadero, decidió. Hasta el próximo curso, cuando puedas volver a intentarlo. Levantó el dedo. Tendrás que limpiar mi apartamento, lavar mi ropa, cocinarme, bueno, quizá no lo último. Se puso un poco pálida al pensarlo. En realidad, estoy bastante seguro de que sé cocinar. No sé cómo funciona eso, si antes era un desastre. Pero bueno, me parece bien como castigo. Si entro, tendrás que comprarme un arma. ¿De verdad? Preguntó Olivia, sorprendida. Siempre dijiste que ibas a usar la Croce Amors del tatarabuelo, ¿qué es eso? Pregunté, fingiendo ignorancia. Silbido. El engaño ha aumentado en 1. Una espada, respondió con sencillez. La vaina se puede extender para convertirse en escudo. Es muy clásica, concluyó diplomáticamente. Claro, suena genial, dije, no del todo deshonestamente, porque definitivamente me apetecía espada y escudo, pero aún así, ¿tenía algún plan para el tiro a distancia? ¿Un rifle? ¿Incluso un arco? Ella negó con la cabeza. No que tú hayas mencionado. Pues, que se joda eso. Lenguaje. Me interrumpió Olivia inmediatamente. La miré con frialdad. No eres mi madre, le recordé. De todos modos, voy a querer un arma, y si entro en Beacon, tendrás que pagar por lo que diseñe. Lo meditó un instante, aparentemente evaluando mi seriedad. Hecho. Le extendí la mano y sellamos el trato con un apretón de manos. Alerta de misión. El faro resplandeciente. Tu objetivo es desafiar las probabilidades y pasar de civil sin entrenamiento a cazador en entrenamiento en tan solo 8 meses. Entrena duro y aprueba legítimamente el examen de ingreso a la Academia Beacon para que puedas estar al tanto de los eventos que se avecinan. Objetivo adicional. Mantén en secreto tu apariencia de jugador. Fecha límite. Examen de ingreso a Beacon, 20 de marzo. Recompensa. 100.000 exp, 1.000.000 L, arma nueva. Interrogación de cierre, trabajo estudiante de la Academia Beacon, continuación de la misión. Recompensa por objetivo adicional. 50.000 exp, libro de habilidades. Interrogación de cierre, permanecer fuera del alcance de... y fuerzas hostiles. Penalización por fracaso. 10.000 XP, convertirse en el recadero de Olivia Ark, humillación, posible continuación de la misión, destrucción y caos, probable muerte. Fallo en el objetivo adicional. Y barra o fuerzas hostiles podrían detectarte. Aceptar barra rechazar, así que, sin presión alguna, pensé con amargura, aceptando lo que obviamente era la misión de la trama. Probablemente tenía una pequeña posibilidad de frustrar los planes de Cinder desde fuera de Beacon, pero estar allí me daría mucha más información y oportunidades. No había comparación. Al final, fue una decisión que no llegó a ser una decisión, dado que sabía hacia dónde se dirigían las cosas antes de que terminara el curso escolar. 100, tal vez 150.000 en XP y 1.000.000 de lien, además de mi nueva arma. Y el libro de habilidades también, para el objetivo adicional. No pensaba dejar nada de eso de lado, considerando que definitivamente no quería que Salem ni su gente supieran de mi semblanza. Especialmente si tenía el potencial que yo creía que tenía. También evitaría llamar la atención de otras personas o grupos desconocidos. Suponía que los guardianes de Ozpin eran uno de ellos, pero quién sabe quiénes eran los demás. Empezaba a sospechar, basándome en algunos comentarios casuales de mis hermanas, que mi presencia no era la única diferencia entre este mundo y la serie web llamada Ruby. Me levanté, cogí el cepillo de la mesa e hice un gesto a Olivia para que tomara mi asiento. Tienes el pelo seco. Te lo cepillo yo.
Con expresión de desconcierto, me siguió la corriente, y yo, con delicadeza, le quité la cinta que sujetaba su coleta, deslizándola alrededor de mi muñeca mientras comenzaba a peinarla, deshaciendo algunos enredos y revisando si tenía puntas abiertas. Silbido. Importando datos guardados de Outsider, datos guardados cargados correctamente. Sincronizando con los datos guardados anteriormente, listo. Has recordado la habilidad cepillado del cabello. Cepillado de cabello, pasivo, NV. 47 exp. 84,19% mucho más que solo mover las cerdas por el cabello, esta habilidad abarca todos los aspectos del cuidado y el peinado del cabello, excepto el corte, desde el peine y el cepillo hasta los recogidos y el uso de productos. Aumenta la capacidad de cuidado del cabello en un 94%. Aumenta la capacidad de peinado en un 47%. Supongo que sincronizó la experiencia de Jaune, además de importar la mía, pensé, continuando mecánicamente. Llevaba el pelo largo desde hacía unos años, hasta la cintura, así que tenía práctica, y parecía que a Jaune probablemente le habían pedido que peinara a sus hermanas en algún momento. Dejando el cepillo, recogí los mechones rubios de Olivia entre escoletas y los entrelacé rápidamente en una trenza sencilla, como la que yo solía llevar. Me quité la cinta de la muñeca y la enrollé varias veces alrededor de la punta de la trenza. Satisfecha de que no se soltaría ni tiraría, le lancé la trenza por encima del hombro para que supiera que había terminado. «Sigues siendo al menos tan buena en esto como antes», comentó Olivia, pasando los dedos por la trenza. «Quizás sea memoria muscular», reflexioné. Silbido. El engaño ha aumentado en 1. «Ya lo entiendo, me estoy convirtiendo en un mentiroso patológico», murmuré para mis adentros. Volví a pasarme los dedos por el pelo e incliné el cuello hacia un lado y luego hacia el otro hasta que me crujieron las vértebras. «¿Podrías enseñarme mi habitación y el baño?», pregunté. «Quiero asearme y probar mi semblanza, a ver si funciona como creo». Olivia sonrió con sorna. «Claro, solo lávate las manos después de terminar, antes de bajar a cenar, ¿de acuerdo?». Puse los ojos en blanco, pero me negué a responder más. Mi habitación resultó ser la tercera a la izquierda al subir las escaleras, justo enfrente de un baño que, en teoría, compartía con Olivia e Índigo, pero como solo en esa planta había 3 baños y ninguno de nuestros hermanos vivía en casa, cada una tenía el suyo. Al entrar, también noté que los sonidos del resto de la casa estaban extrañamente amortiguados. Me pregunto si ese tipo de insonorización es habitual en las casas de los Unting. La habitación de Jaune era un auténtico desastre, la verdad. Uf, adolescente, pensé con sarcasmo. Yo tampoco era el más ordenado, siendo soltero, pero al menos no dejaba ropa ni libros tirados por el suelo. ¿Lavadora?, pregunté antes de que Olivia pudiera irse. «Fuera de la cocina», gritó, entrando en su habitación. «Nos vemos para cenar». Buscando a tientas, finalmente encontré un cesto de la ropa sucia y lo llené con toda la ropa que estaba en el suelo. La lavadora era de una marca desconocida, pero el agua y el detergente resultaron ser bastante comunes. Puse un ciclo de ropa oscura, que por suerte incluía calcetines y pantalones cortos deportivos, además de los muchos vaqueros de Jaune, y parpadeé al ver el temporizador del ciclo aparecer en el rabillo del ojo. ¡Qué práctico! Al subir de nuevo las escaleras, decidí no deshacer la cama y, en cambio, me dediqué a recoger todas las novelas y cómics que estaban esparcidos por ahí, colocándolos en los estantes donde presumiblemente pertenecían. Al pasar de nuevo junto a la cama, suspiré y levanté el colchón. Como era de esperar, allí estaba la revista Enchantress, cuyo contenido parecía estar a medio camino entre Penthouse y Hustler. La guardé en mi inventario sin siquiera mirarla. Debajo del colchón también había un pequeño libro que parecía un diario. La tomé y hojeé las páginas con curiosidad, pero parecía que Jaune nunca había escrito en ella. Como aún estaba abierta, la guardé en mi inventario e inmediatamente recibí una notificación. Silbido. Diario físico detectado. Sincronizando notas mentales y misiones. Función diario desbloqueada. Las misiones, notas y entradas del códice se registrarán automáticamente en el diario. Se puede acceder al diario a través del Ludo extrayendo el libro físico. Más cosas de la interfaz, pensé. Tendré que revisarlo más tarde. Quizás también pueda vincular otras cosas del mundo real con la interfaz. Con la habitación prácticamente limpia, bajé las escaleras para poner otra lavadora mientras la ropa oscura iba a la secadora.
Al ver que la secadora mostraba un temporizador más largo en la pantalla, decidí que la habitación estaba lo suficientemente limpia como para dormir y me dispuse a ducharme. Tras añadir algunas prendas limpias a mi inventario, estuve un rato probando el agua caliente y fría antes de ducharme. El champú de Jaune era, por desgracia, barato, así que añadí inmediatamente buen producto para el cabello a mi lista de la compra. Tras enjuagar bien mis cicatrices para quitarles todo el jabón, las sequé con cuidado antes de secarme la cabeza y el resto del cuerpo con la toalla. De pie frente al espejo, abrí de nuevo mi inventario y empecé a revisarlo, equipándome finalmente con unos boxers y una camiseta dorada, antes de ponerme unas zapatillas de estar por casa. Tenía media hora antes de que tocara lavar la ropa, así que, con un suspiro, me dejé caer en la cama de Jaune. Era normalita. Enseguida quise una mejor, y después de pensarlo un momento, añadí cama de matrimonio grande y mi propio apartamento a mi creciente lista de la compra. Lo último no era imprescindible, pero dependiendo de lo fácil que me resultara ganar dinero, igual me animaba. Aunque probablemente primero vería cómo conseguir mi propio medio de transporte. Quizás una moto. Me giré para contemplar el techo desconocido y pensé que había una cosa más que debía comprobar antes de empezar a hacer planes. Estado. Nombre. Jaune Art nivel 2, siguiente. 77-78%, título. Recién llegado raza. Humano. Edad. 17. Trabajo. Ninguno. Clase. El jugador. Semblanza. El jugador. PV. 250-250. PM. 335-335. Fuerza. 10. Constitución. 10. Destreza. 11. Inteligencia. 26. Sabiduría. 17. Carisma. 22, 9, 21 puntos. 10 dinero. 1100 L. Estado. Maldito, muerte amarilla máximo nota de la autora. Esto es posiblemente lo más egocéntrico que he escrito. Ni siquiera estoy al tanto de lo que ha pasado con Ruby, pero siempre llevaré esta antorcha conmigo. Feliz cumpleaños, Monty. Los más entendidos entre vosotros quizá reconozcáis que estoy tomando prestados los nombres de la familia de Jaune de The Games Wepley. Probablemente esto incluya sus semblanzas, ya que la batalla campal de los chicos Ark fue una de mis partes favoritas de esa historia, y me gusta hacer homenajes de ese tipo. Además, para que conste, si bien se supone que este es un sí con conocimiento tanto de Ruby como de The Gamer, estoy excluyendo específicamente el conocimiento del FIG mencionado anteriormente, para que Jaune no se sienta tentado a desarrollarse en la misma línea.